Antes de Tarantino, antes de Scorsese, antes de Wong Kar-wai, antes de cualquier director y que hoy uno pueda decir esto es cine de verdad. Hubo un momento en el que el cine decidió volverse moderno y todo empezó con dos palabras, Nouvelle Vague. Y no hablo de la película del mismo nombre, Nouvelle Vague, dirigida por Richard Linklater, el director de la trilogía de Before, aunque sí, esa película fue la chispa que me llevó a hacer este video. Hablo del instante exacto en el que cine rompió sus propias reglas. Porque si pensás que la Nouvelle Vague es solo cine viejo, blanco, negro y lento, bueno, la realidad es que si hoy existe el cine que nos gusta es gracias a ellos. Lo que estos jóvenes hicieron a fines de los 50 y principios de los 60 cambió para siempre la forma de filmar. En este video te voy a mostrar 10 películas clave para entender qué fue la Nouvelle Vague y por qué todavía hoy seguimos filmando como ellos. Porque cuando el cine se atreve a romper sus propias reglas, puede cambiarlo todo. Bienvenidos a un nuevo video de este canal Cine Entusiasmo, donde hablo de cine, cultura, arte y otras cosas con las que me voy obsesionando. El día de hoy vamos a hacer una especie de top listado clave de uno de los movimientos artísticos más importantes dentro de la historia del cine, teniendo en cuenta que fue un movimiento casi exclusivo del arte cinematográfico. Pero quiero hacerlo de una forma un poco diferente. Pero nunca encontré un video, al menos en español, que te diga, mira, estas son las películas que tenés que ver para entender el movimiento. Ni nada que esté bien condensado en un video que te hable de todas las películas, un detalle de cada una y cómo esta también fue marcando el camino para todos unos cineastas que hoy en día conocemos como la Nouvelle Vague. Para poder acercarnos y entender más allá de que fueron unos críticos franceses que de repente se fueron al cine y fueron uno de los primeros que empezaron a llamarse a sí mismos como cinéfilos y entenderlo más allá de, bueno, el estereotipo sobre cinéfilo que creo que ellos catalogaron irónicamente bastante bien, que es ese pesado, rompebolas, tira factos, que te dice siempre y te enseña cuál es el verdadero cine. Y a veces su narcisismo gana un poco más por sobre el simple hecho de ver películas, del gusto de ver películas. Que hoy en día hay muchos de esos, la verdad. Sino tratar de entender sus obras, cómo fueron, en qué impactaron, entrar a este mundo de la Nouvelle Vague desde las propias películas. Su momento, qué trajo la película, qué mirada trajo el director y qué influencia tuvo en películas posteriores, inclusive a nuestro día de hoy, qué influencia tuvo en nuestro cine de hoy en día. Bueno, qué pesado, dale, anda para el video. Sin más dilataciones, vamos por las 10 películas clave para entender qué fue la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague, la nueva ola francesa, no comenzó con una película que gritaba a cuatro vientos, sí, soy diferente, voy a cambiar la forma de concebir el cine, sino que fue algo más bien sencillo, bajado a tierra, hasta minimalista, pero que cambió la forma o concibió de forma distinta o que tuvo otra concepción de cómo se hacía cine en Francia en específico en esa época. Hablamos de Le Beau Serge. Una historia sobre François, un joven que vuelve a su pequeño pueblo después de años fuera y que se reencuentra con su amigo Sergio, que a diferencia de él, bueno, nunca salió del pueblo. Y estos dos jóvenes y sus experiencias quedan de repente muy contrastadas, sobre todo porque la vida de Sergio terminó siendo un poco más complicada e incluso ha caído en el alcoholismo. Su director fue Claude Chabrol, vamos a decirle Claudio, que en ese momento, en 1958, cuando se estrenó la película, tenía solamente 28 años. Y esto es muy importante, la edad de todas estas personas, porque toda esta gente tenía entre 27 y 30 y pico de años. Por ende, todos habían nacido más o menos alrededor de los años 30 y crecieron, fueron adolescentes o formaron, digamos, su primer encuentro, su primer conocimiento cultural a base de la era de oro del cine. Explícitamente, varios de estos cineastas siempre fueron muy reivindicadores de directores que en su momento, en esos años, para la concepción del cine eran simples títeres de una productora mucho más grande. Estamos hablando de nombres como Howard Hawks, de nombres como Alfred Hitchcock, de nombres como John Ford. Pero ¿cuál es el punto en común de todos estos directores? Ninguno era francés, porque el cine francés de su época se catalogaba por un cine más bien tradicionalista, sin tanta posibilidad de explorar multiplicidad de historias, e hizo que todos estos jóvenes fueran a buscar
a otro lado un tipo de cine distinto. Fueron a buscar a otro lado inspiraciones, a lo que ellos necesitaban. Pero, ¿y a la hora de hacer películas? Bueno, era difícil en ese momento conseguir financiación que no entrara dentro de esa mirada más tradicionalista en que los estudios franceses estaban inmersos. Por ende, estos directores debieron buscar otras formas de poder hacer películas, de forma más económica, pero que aún así tuviera un poder narrativo importante. ¿Y a dónde fueron? También afuera. Específicamente se encontraron con el neorrealismo italiano. Y es que después del desastre económico que significó la derrota en la Segunda Guerra Mundial y la caída del fascismo en este país, la forma de hacer cine se abarató y los directores italianos, directores como Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Luchino Visconti o Giuseppe De Santis, comenzaron a retratar la sociedad no desde estudios, sino desde la calle misma. El neorrealismo fue un cine de posguerra que sacó la cámara a la calle para filmar la vida real, personajes comunes, escenarios reales, pocos recursos, problemas sociales concretos. Importaba más la verdad y la experiencia humana que la puesta en escena o el espectáculo. Y esto está muy notorio en Le Beau Serge, donde el Claudio tomó del neorrealismo la idea clave de que se puede filmar la realidad tal como es, fuera de los estudios, con presupuestos mínimos y una mirada directa. Entonces, la considerada primera película de la Nouvelle Vague no resaltó tanto por la disrupción estética, pero sí por la forma de captar la realidad, los personajes y los conflictos que se ven ante el lente. En resumen, es el primer largometraje de uno de los críticos del grupo de Cayers y una prueba de que otro tipo de cine podría realizarse en Francia. La herencia, filmar lo cotidiano con libertad y recursos mínimos. Y podemos verlo inspirado en las primeras películas de Martin Scorsese como Mean Streets o en mucho del nuevo cine argentino de finales del siglo como Pixar Faso y bueno, en directores más contemporáneos como John Baker con Tangerine. Si Chabrol demostraba que se podía filmar sin necesidad de grandes estudios, Truffaut le dio un motivo emocional, filosófico, hasta político de por qué filmar. ¿Qué es lo que lleva a que alguien de 27 años se vuelque a hacer cine? Aparece en Los 400 golpes una forma de cine también filmado en la calle, nuevamente, en los escenarios reales de la sociedad de ese momento, pero también aparece una mirada autobiográfica e íntima con temas que podían tocar a todo el mundo, en específico la infancia. Los 400 golpes cuenta la vida de Antoine Daniel, un niño que por diferentes cuestiones de la vida, a veces por razones injustas, termina siendo echado de su casa, marginado por su colegio y vagando por las calles parisinas y siendo, golpeado por la vida unas 400 veces. La película tiene algo importante y es que sigue mucho el punto de vista del protagonista y no toma una posición moral sobre los hechos y empieza a resaltarse mucho la forma en la que después casi todas las historias de la Nouvelle Vague van a contar los acontecimientos en sus películas y saliéndose de esa estructura narrativa clásica de 3 actos. Empieza a surgir y a resaltar algo muy marcado, que es la forma en la que se trata el tiempo. Y es que la película sigue todas las desdichas del personaje desde el comienzo como si fuera una especie de reality, tomándose tiempos de silencio cuando es necesario, como cuando el niño ordena su casa antes de la llegada de sus padres, y desarrollando los conflictos no desde un camino al héroe clásico, sino solamente desarrollando conflictos que van apareciendo y vamos viendo cómo estos impactan en el protagonista. Y encima con un final, sí, con un clímax en una playa y un corte abrupto, que también marcan mucho esta cuestión de que el tiempo era algo que traspasaba la pantalla. El tiempo, la concepción del tiempo es algo que los cineastas de este movimiento manejaron con una flexibilidad que terminó siendo incluso una decisión político-estética. El cine era una representación muy vívida de la vida. Entonces tenemos al director como autor emocional, con la cámara a la altura del personaje y como el cine como experiencia de vida y no como simple espectáculo. Años después, Truffaut seguiría la historia de Antoine, de este mismo personaje, en el cortometraje de Antoine y Colette del 62 y en los largometrajes Besos robados del 68, Domicilio conyugal del 70 y Amor en fuga del 79. La herencia, el coming of age moderno y el director como autor personal. Podemos pensar en Lady Bird de Greta Gerwig, Boyhood de Linklater o Petite Maman de Céline Sciamma, que para los despistados es la directora de una de las mejores películas románticas de este siglo, que es Retrato de una mujer en llamas.
La película del año 59, Hiroshima Mon Amour, fue dirigida por Alain Resnais, vamos a decirle Alan, que no era un crítico de la revista Cahiers du Cinéma, y se demostró que las películas con una mirada autoral y una narrativa más radical estaba haciendo algo sin dudas generacional. Se salía de ese simple círculo de la Cahiers. Aunque bueno, René era un poco más grande porque tenía 39 años más o menos cuando estrenó Hiroshima Mon Amour. Una historia que tenía una idea central sobre el cine, que él mismo no tiene que abocarse a contar historias lineales para hacernos pensar en nuestros tiempos y en nosotros mismos. Para esto, el Alain Resnais hizo una película documental de la bomba atómica sin ser un documental clásico, e hizo una historia ficcional sobre un drama romántico entre dos amantes sin ser 100% una narrativa ficcional clásica. A ver, sé que no estoy diciendo nada concreto aún, pero es que Hiroshima Mon Amour no arranca como algo concreto. Primero abre una charla entre dos personajes que hablan sobre las consecuencias de la bomba atómica y la caída de esta en la ciudad japonesa de Hiroshima, y cómo esto afecta a estos dos personajes, a uno claramente de forma más directa que a otro. Y son dos voces en off que ya comienzan a determinar el tono de la película, una reflexión sobre el tiempo y la memoria. Así, la película empieza con solo imágenes de archivo de voces en off, como si estuviéramos viendo un documental, y luego es que pasamos a conocer los rostros de los protagonistas, una pareja de amantes, ella una actriz francesa que está trabajando en Japón y él un arquitecto japonés. Y ese primer encuentro que parecía ser fugaz, de repente se vuelve un melodrama romántico e hipermelancólico, donde los dos personajes estarán expresando su deseo por el otro durante el resto de la película, y donde también surgirá a su vez otra historia del pasado donde se involucra a un soldado alemán. A ver, es una película súper poco convencional y con un nivel poético muy fuerte. Entre las dos películas anteriores sería claramente la más intelectual y radical. Sus principales fuertes, bueno, el montaje reflexivo, tiempos mezclados en el relato y el cine también como una posibilidad de relato filosófico. Y esta seguidilla de películas de jóvenes franceses con una fuerte mirada autoral empezó a marcar el camino y a animar a otros cineastas a hacer sus propias películas, y comenzó también a marcar un poco más fuerte la concepción que se alejaba un poco de ese simple títere de una gran productora. Quizás hoy en nuestro presente estamos volviendo un poco a esa idea donde el director es solamente un títere de una productora de streaming y bueno, quizás el nombre es simplemente marketing. En ese entonces aparecía lo que muchos nerds del cine van a conocer muy bien, y hablamos de la teoría del autor, en donde la verdadera alma de toda la concepción de la película no estaba en el guionista, que sí era fuerte, pero muchos de estos directores eran sus propios guionistas. Entonces la mirada fuerte, autoral de toda la obra era el director. Y si tenemos que hablar de quien encarnó muy bien esta mirada autoral, o al menos quien lo gritó y lo quiso dejar bien en claro, podemos pasar al siguiente nombre con su primera película, que es sin dudas una de las más significativas de este movimiento. La herencia, el cine como exploración mental del tiempo. Podemos verlo en películas de Charlie Kaufman, en películas de... bueno, no voy a poder pronunciar este nombre de este director asiático, pero lo voy a dejar acá. Y hasta, ¿por qué no? Y me pueden recontra discutir en comentarios, y lo voy a decir. Memento de Nolan. A ver, veníamos de historias que nos retratan con una mirada moral juzgadora, con escenarios reales y actores amateurs, con una mirada experimental e intelectual sobre el montaje. Bueno, todo esto y más se concentró en una película que a sus 30 años hizo Jean-Luc Godard. Y estamos hablando de A Bout de Souffle. A Bout de Souffle. Vamos a llamarla como se llamó en español, Sin Aliento. Godard rompió con todas las reglas del montaje, actuación, la narrativa, la mirada del espectador, el guión y de la propia producción y rodaje de una película. Una historia sobre, bueno, dos amigos y que son amantes también al mismo tiempo, un ladrón francés y una actriz norteamericana radicada en Francia, que... A ver, ¿cómo explicar qué pasa en esta película con estos dos personajes cuando la misma se hizo sin un guión? A ver, estaba la idea y había un primer guión de Truffaut, claro, pero el rodaje en sí era simplemente ir a la locación y a través de una orientación del director firmar algo que llevaba hacia algún lado y que no importaba tanto cómo sucedía, porque lo importante para Godard era lo que la cámara de forma natural podía captar. Claro, hay una especie de premisa,
obvio, donde puede nuclearse la película, y es sobre el personaje de Jean-Paul Belmondo, que roba un coche, mata a un policía en el camino y termina prófugo en París, donde termina buscando a una amiga, la yankee Patricia, interpretada por John Seberg, que tuvo una historia bastante particular y trágica, así que les invito a buscar sobre ella porque es muy interesante. Mientras busca enamorarla de nuevo y llevarla hacia Roma, básicamente buscando que ella escape con él, mientras al mismo tiempo busca que se le paguen unas deudas. Bueno, la película es medio un loco que en su lógica y desarrollo va encontrando un sentido narrativo, poético y dramático innovador para la época. Y bueno, marcó a muchísimas generaciones de cineastas. No solo era una película, sino era una declaración de guerra al cine clásico. A ver, el montaje, por ejemplo, tenía muchos jump cuts, o sea, cortes abruptos y que interrumpían muchas reglas establecidas de todo tipo de montaje hasta la época. Había mucha improvisación y mucha conciencia de que se estaba filmando una película, pues tenía muchos momentos inclusive sutiles de ruptura de la cuarta pared. Cosas que se repetirán mucho en el resto de la cinematografía del Jean-Luc, que con los años se haría más radical aún. Alguien intente ver el libro de las imágenes y después me comenta en los comentarios. Si hoy en día hay estudiantes de cine que meten quejas para filmar una historia, la simple existencia de Sin Aliento nos pega unos cachetazos y declara que si querés hacer cine, lo vas a hacer como sea. Un punto muy interesante que apareció en esta película es el del personaje femenino de Patricia. Una mujer, vamos a decir, independiente, considerando la libertad que una mujer de los años 50 podía llegar a tener o a concebirse en una sociedad que todavía era bastante machista. Bueno, creo que hoy también no estamos muy lejos tampoco. Pero dentro de un cine que podía tener una mirada súper masculina, el personaje de Patricia no se dejaba pisar. Y el personaje masculino, en esa caracterización casi caricaturesca del hombre macho, terminaba rendido ante ella. Bueno, este tipo de personajes femeninos, más independientes, con mayor libertad a la hora de relacionarse, de elegir lo que querían, empezaron a aparecer mucho en estas películas, y en esta época sobre todo. A tal punto que, bueno, este tipo de personajes después también comenzaron a explotarse por fuera del cine francés, por fuera de la Nouvelle Vague, y cruzaron fronteras hacia también Hollywood. Algo que se expresó muy bien también, ya luego entrado bien en la década de los 60, con el hipismo y la ola de luchas feministas y luchas sociales. Y hablando de feminismo, dentro de la propia Nouvelle Vague apareció un nombre que marcó esa mirada y posición femenina dentro de un movimiento que era casi ocupado por completo por hombres. La herencia, montaje libre, referencias cinéfilas, personajes cool, autoconciencia. Bueno, casi todo el cine hollywoodense de los 70. Y en nuestros tiempos, algunos directores de narrativas disruptivas como Tarantino, Wong Kar-wai o Xavier Dolan. Agnes Varda tomó todo lo anterior, la filmación en la calle, el montaje experimental, la mirada autoral, la película como una introspección al universo del personaje, del tiempo. Sí, de vuelta al tiempo aparecía como una forma de tener al cine como una experiencia narrativa, una experiencia reflexiva sobre la vida y la muerte, y sobre la concepción de la belleza en un mundo superficial. Ahora, el tiempo es llevado a la propia historia, pues nos relata las 2 horas que una mujer, Cleo, tiene mientras camina por París, se relaciona con amistades, conoce personas y busca hacer tiempo para tener los resultados de un estudio médico que le dirá si tiene o no cáncer. La película combina una ligereza cotidiana con una angustia existencial y observa el cuerpo femenino desde una mirada inédita para la época. Cleo pasa de verse como un objeto a reconocerse como un sujeto. La ciudad en esta película y en todas las películas de Agnes se vuelve un espejo emocional. ¿Vieron cuando dije que la primera película de uno de los críticos de la Cahiers era la de Claudio en el 58? Bueno, ya Agnes Varda había hecho lo que muchos otros consideran la primera película de este movimiento, o al menos la precursora, La Pointe Courte, en donde un hombre vuelve a su ciudad natal de pesqueros y nos relata las charlas entre una pareja durante una crisis. ¿Vieron esos relatos con gente susurrando y planos tipo oh si l'eau du parfum, oh la la? Bueno, La Pointe Courte, papá. ¿Quién montó también esta película? Bueno, el Alain Resnais. Sí, todas las cosas van uniéndose.
Sin dudas, Cleo de 5 a 7 fue la que perfeccionó esto, inscribiéndose 100% al movimiento que varios cineastas ya estaban realizando. Y sin duda es una de las mejores de toda esta época, sobre todo porque dentro de toda esta lista es en donde la mujer es la que toma ese lugar reflexivo que normalmente tomaba el hombre en otras películas de sus contemporáneos. Wagner a sus 30 años siguió haciendo películas con un carácter bastante documental, porque el cine de ella se caracterizó por ser un cine muy documental y fue realmente una de las grandes defensoras de entender al cine como escritura. No simplemente se podía escribir sobre la vida o reflexionar sobre la vida pintando, escribiendo, sino que también se lo podía hacer a través de la cámara. Algo que definió muchísimo a las películas de este movimiento y muchísimo al cine posterior. La herencia, el cine como experiencia subjetiva y corporal. Sin dudas hay muchas influencias en el cine de la directora Chantal Akerman y más hacia nuestros tiempos directoras como Sofía Coppola o Kelly Reichardt. Acá el movimiento se vuelve popular, pero sin perder profundidad. Y sobre todo es la película clave para entender los debates sobre las relaciones no convencionales y el amor, algo muy clave en los años 60 en varias partes del mundo occidental. El amor y la vida en constante movimiento, el deseo, la contradicción y todo esto que se debatía mucho entre los jóvenes aparece en Jules et Jim. Jules y Jim, otra película de François Truffaut y segunda película de él que vamos a mencionar en este listado. Y es que vamos a ver, ya tenemos películas centradas en un personaje o en parejas, pero ahora las historias también podían tomar múltiples personajes, todos con sus contradicciones y manteniendo una mirada que no juzgue moralmente, sino que acompañe. Algo que también Godard replicó en Band Apart y Bertolucci 40 años después haría en The Dreamers, puesto que esta historia nos relata la amistad y relación amorosa entre Jules, Jim y Catherine. Sí, creo que en realidad la película debería tener los 3 nombres, ¿no? Pero bueno, una relación que con el tiempo se transforma y vemos madurar o no a los personajes con algún toque trágico también. Creo que Jules et Jim es una de esas películas más populares del listado y que sin duda representaba muy bien a la juventud francesa de estos tiempos, que luego con el correr de los años terminaría en el famoso mayo del 68, una revolución juvenil que se extendió por todo Occidente. La herencia, las relaciones afectivas complejas, sin una mirada moral juzgadora. Hoy en día lo podemos ver en películas de Luca Guadagnino o Noah Baumbach. La conocidísima Frances A es pura Nouvelle Vague. La película metaficcional del movimiento. Acá Godard toma un relato alrededor del sistema industrial de producción cinematográfica y lo usa para desarmarlo desde adentro. Le Mépris es una película sobre el cine, sobre el amor y cómo ambos pueden romperse. Sin dudas también es la película con la que muchos seguros comenzaron a ver de reojo a Godard, que mostraba mucho más suelto su excentricismo. Vamos a dejarlo ahí. La película, protagonizada por quien era la figura pop europea más importante de la época, Brigitte Bardot, cuenta la historia de Paul Chaval, un guionista que recibe el encargo de escribir un guión para una nueva adaptación de La Odisea de Homero y que va a quedar atrapado entre las exigencias de un director europeo orgulloso, que es nada más y nada menos que Fritz Lang, y un productor estadounidense arrogante y, bueno, Camille, su esposa, con la que está teniendo una crisis. Porque toda esta gente en estas películas tienen crisis de relaciones. Es una declaración crítica de Godard muy autobiográfica sobre el desencantamiento que ocasiona el tiempo, no solo en el amor, sino incluso en la realización artística. Con Le Mépris tendremos autocrítica al movimiento, tensiones entre arte e industria, y es una de esas películas que va a comenzar otra etapa más madura dentro del movimiento, y a partir de ahí los distintos directores comenzarán de a poco a abrir sus caminos creativos. La Nouvelle Vague comenzó a dudar de sí misma. La herencia, la reflexión y la tensión entre arte e industria. Toda película de directores sobre cine o críticas a la industria del cine tiene mucho de Le Mépris, desde Almodóvar hasta Chazelle. Si hay algo que puede definir a Pierrot Le Fou, es que, como lo dice su propio nombre, es un loco. Si uno quisiera tomar todos los elementos que fueron definiendo a la Nouvelle Vague en años anteriores, hacer una mezcla en un montaje experimental de todos ellos, voces en off con reflexiones introspectivas, pero también reflexiones sobre la literatura, el cine y el arte, relaciones no convencionales y en crisis, y una posición política clara, todo esto tiene esta tercera película de Godard que vamos a mencionar.
Esta película directamente tiene escenas donde ya el director rompe con un montón de formas de lenguaje cinematográfico, armando una historia que es una especie de collage sobre política, romance y cultura pop. La historia, bueno, es sobre Pierrot, el ya nombrado Jean-Paul Belmondo, y Marianne, interpretada por Anna Karina, otra cara reconocidísima de la Nouvelle Vague. Dos amantes que se reencuentran luego de una fiesta burguesa y escapan juntos hacia un destino desconocido. Y realmente la historia es un loco porque involucra a ellos constantemente reflexionando sobre su amor, pero también hay crímenes y hasta revolucionarios armados, y los personajes más de una vez rompen la cuarta pared y a veces toman decisiones que vos te quedás, ¿qué carajo? Un loco. En fin, es una película que es pura energía. La herencia del cine como un poema fragmentado y explosivo. Creo que esa artificialidad que tiene Pierrot Le Fou puede verse en directores como Leo Carax, o en los primeros años, creo yo más, la esencia está en los primeros años de las películas de Wes Anderson. Esta es una película que hoy en día me parece que puede ser súper reivindicada. Mientras Godard y Truffaut eran las dos estrellas pop de la Nouvelle Vague, Jacques Rivette, de 33 años, que también fue otro crítico de la revista Cahiers e inclusive hasta el 63 fue el editor principal de la revista. Rivette y sus películas eran las que más tomaba géneros convencionales para luego mezclarlos, desarmarlos y rearmarlos en una nueva forma más extraña, rara, misteriosa, pero aún así con una enorme crítica. París nos pertenece es una historia que podemos catalogar como película de misterio, en donde una joven, en una fiesta de artistas e intelectuales, a donde fue invitada por su hermano mayor, conoce a un par de personajes, una pareja yankee muy extraña y un director de teatro francés muy pesado, que la van a ir introduciendo en una trama de conspiranoia política que cubre a todo París. Acá, todo lo que las películas de la Nouvelle Vague criticaban a través de las reflexiones de sus personajes, ahora directamente es parte 100% de la trama. Y estas miradas críticas ya quizás no eran una simple forma de abrir cabezas del espectador, sino que directamente era un llamado urgente a abrir la mente. De todo este listado, con París nos pertenece hay mucho juego ahí en el nombre de qué París habla y a quién se refiere con ese nosotros. Sin dudas es la más inquietante. La herencia, bueno, David Lynch. Ya una década, 10 años habían pasado de muchos cineastas que comenzaron a romper las reglas de cómo ver, de cómo hacer y cómo pensar el cine. Y la sociedad francesa había vivido una gran revolución juvenil que inclusive había llegado a presionar tanto políticamente a su país que se adelantaron elecciones. Y donde muchos otros directores se comenzaron a volcar a un cine más bien militante, como fue el caso de Godard con La Chinoise, aunque también hizo un documental sobre la banda Rolling Stones. En ese contexto, después de todo el ruido y de toda la crítica social que se podría haber hecho, toda crítica a la sociedad burguesa, y después de toda la cantidad de respuestas contraculturales que a uno puede ocurrirse, después de todo el estallido, apareció un cineasta que también había sido editor principal en la revista Cahiers, llamado Éric Rohmer. Rohmer sería como la pronunciación. Y con una seguidilla de películas que serían catalogadas como los 6 cuentos morales, habría historias que tendrían formatos muy disruptivos. No tanto en la forma visual como podría haberlo hecho Godard, pero sí en su forma narrativa y en su forma de, así como estaban todas estas discusiones o reflexiones en películas anteriores, era una forma disruptiva de cómo presentar estas discusiones, de cómo hablar sobre la filosofía, de cómo hablar sobre ambigüedades morales, de cómo hablar de la juventud, de cómo hablar de la fricción entre la modernidad y la tradición. Si tomamos cine de complejidad intelectual y lo unimos con cine que nos muestra el disfrute del vivir, del simplemente ser, entonces vamos a tener a las películas de Éric Rohmer. Y entre ellas creo que Ma Nuit chez Mo, Mi noche con Maud, es bastante significativa. Una película donde los personajes lo principal que hacen mientras van desatándose todos los conflictos muy sutiles es solamente charlar y discutir. Una película de puro diálogo, silencios,
cuerpos y miradas. La trilogía de Before de Richard Linklater, bueno, gran parte de la forma de ver el cine de este director contemporáneo le debe mucho a las películas de Romer. La historia de esta en particular es la de un joven ingeniero católico, muy importante acá la mirada sobre la religión, descubre a la salida de misa a una mujer rubia, Françoise, y comienzan a tener un amor platónico y el deseo de conocerla. Y tras reencontrarse con su viejo amigo Vidal, lo invita a la casa de una amiga de este, una mujer liberal, divorciada, que un poco le va a mover toda esa estructura mental de lo que debería ser una mujer y una relación. ¿Se acuerda de cómo les hablaba de esos personajes femeninos que representan la libertad de la mujer de la época y de la que muchos personajes de hombres más tradicionalistas terminan siendo, bueno, cacheteados por ellas? Cacheteados de una forma simbólica, aunque a veces también de una forma concreta. Bueno, Manu Chemo y otras películas de Romé como La Collectionneuse son eso multiplicado por 10. Nuevamente, esta película parece que no va a ningún lado, pero muy sutilmente te mete dentro de ese universo de ideas de estos personajes y fusiona muy bien un relato intelectual con una mirada crítica de un romance clásico, vamos a decirlo así. Una película que define muy bien todo lo que fue la década anterior. Una revisión crítica de las convenciones sociales de todo tipo, una reflexión sobre la moral y la ética, películas con personajes contradictorios, vivos y con la improvisación y el azar como guías al momento de filmar. Es el punto donde el movimiento deja de ser una estética más reconocible y se convierte directamente en una actitud frente a la vida y frente al cine. La herencia, personajes que piensan, hablan y dudan. Ya nombramos cómo interpeló a cineastas como Linklater. La Nouvelle Vague de Linklater es una película que hace del ejercicio estético una forma de buscar representar visual y conceptualmente lo que eran estas películas, buscando transmitir desde la simplicidad un deseo. Pero los deseos, eso que busca transmitir, está ahí, porque por más que el cinéfilo más mamador busque siempre indicar qué es el verdadero cine, cuál es una verdadera historia, o qué es el cine hoy, de repente aparecen películas como estas, que medio inclusive se salen de las convenciones actuales y por eso también pasa súper desapercibida. Pero me parece una forma, o al menos quise encarar el video de esta forma y poder revisitar estas películas de esta forma. Quise tomarlo como una forma de, bueno, qué cosas nos tenemos que preguntar de la forma no solo de hacer cine, porque hoy en día como usuarios de redes sociales quizás nos volvemos más en usuarios y consumidores que en gente que mira películas. Y quizás hoy en día también tenemos que empezar a preguntarnos, bueno, ¿de qué forma podemos empezar a hacer cine? O a involucrarnos desde una mirada más activa, más allá de ser simple consumidores pasivos. Por más que quiera, a veces el simple hecho de que algo te movilice tanto a tal punto de que tengas que mandar a romper todo, no importa qué tan tonto o idiota pueda llamarte cualquier tirafactos que esté por ahí, y que tanto un algoritmo homogeneizador pueda ocultarte o puede indicarte no, esta es la forma correcta en la que vas a lograr visibilidad. A veces simplemente es preciso que los mandes a todos a la mierda y hagas lo que te plazca, lo que te nazca, tal como hicieron todos estos jóvenes 60 años atrás. Y quién sabe qué habrá dentro de 60 años más.